El editorial de mi querido amigo Víctor Hugo Morales. Muchas gracias, Antonio. Agustín, aquí estamos con un programa, un recorrido bastante joven. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández, el presidente, estuvo en un programa que está muy referido al mundo joven que Julio Leiva, destacado colega, lleva adelante en Caja Negra. Vamos a empezar poco a poco hablando de pobreza, de la oposición, el recorrido, naturalmente, algunos fragmentos de lo que dijo Alberto Fernández. Yo pensé el programa contra el hambre como algo que nos iba a unir a todos. Ni eso nos unió. O sea, yo siento que hay un sector de la Argentina al que no le conmueve saber que el 60% de los chicos de menos de 14 años son pobres. Y no los conmueve. No tienen la vocación de venir y sentarse y decirte, mira, más allá de lo que pienses, vamos a arreglar esto, porque esto está mal. Ni ahí nos acompañaron. Veamos este destacado, como decimos nosotros, a las noticias especiales. Un informe de la UCA que da mucha razón. Destaca el impacto positivo del programa Alimentar. Redujo la inseguridad alimentaria y la pobreza. Es así que se hace. Alberto Fernández también conversó con Julio de el medio ambiente, como no puede ser de otra manera. Leandro Santoro ha dicho también que no puede faltar en la agenda de las discusiones, de los proyectos, de lo que se quiera hacer a futuro, desde la Argentina y hacia el mundo. Así lo dice también Alberto Fernández. Yo estoy convencido. O sea, el mundo no se puede degradar más de lo que ya se ha degradado. Y todo esto que nos pasa, el aumento de las temperaturas, la falta de precipitaciones, de agua, la bajante de los ríos, todo eso es producto del cambio climático que hemos vivido y al que no le han prestado atención durante muchos años. Y ahora tenemos que acelerar todo para tratar de revertir o por lo menos parar los efectos nocivos que ha habido sobre el ambiente. Es una lucha difícil porque uno tiene que pelear, por ejemplo, contra las petroleras. No es una lucha fácil. Basta mirar el mundo, presidente. Hoy, Argelia es noticia, devastadores incendios, 70 muertos y no sé cuántos desaparecidos. Lo de Grecia, lo de California, lo que pasa aquí con el río Paraná, para no irnos tan lejos. ¿Cómo no hablar del medio ambiente? ¿Cómo no preocuparnos por esto? ¿Cuál es el plan que puede tener la Argentina hacia adentro, pero también el proyecto de participación hacia afuera? Hay que tener una actitud y una actividad importante en ese sentido. Así como el presidente habla de algo que también me parece relevante e importante en esta época, es el trabajo joven y la participación del Estado, que es el único que verdaderamente puede motorizar esa actividad. Acabamos de sacar un plan donde le decimos a las pequeñas y medianas empresas que necesitan empleados que por lo menos tengan educación secundaria terminada, que bueno, que esos empleados que tienen que ser muy rápido voy a lo que viene. 17 y 24 años creo que es la edad, el 75% del sueldo se lo va a pagar el primer año el Estado. Y lo que buscamos es que vuelvan a tomar jóvenes. Se inscribieron el primer día 70.000 empresas para darle trabajo a esos chicos. Nosotros estamos convencidos que el Estado va a tener que hacer mucho inicialmente para que vuelva a ponerse en movimiento la rueda. Esto es muy importante porque habitamos un mundo en el cual la falta de trabajo es cada día más angustiante. Han nacido millones de personas que nunca van a tener un trabajo formal. Ya las tenemos en el mundo y por supuesto también habitan una parte de la Argentina. Y esto es un motivo de lucha total, abrazo partido de cualquier gobierno. Hablamos del Estado. Ese Estado que lo único que no puede pedir es lo que está reclamando la oposición cuando dice que los chicos, los niños, los adolescentes tienen que salir a trabajar. Eso no. Antes, en la época que vos contás, Goico, cuando nosotros éramos pibes, en un taller mecánico, un tipo que tenía un taller y que había invertido su capital y que era un pyme, venía un pibe de 14 años y el primer laburo era de aprendiz. Y el pibe se metía y aprendía el oficio y después tenía una carrera. Hoy ese dueño de ese taller no se anima a contratarlo al chico de 14 años porque tiene miedo de que lo tratan como una multinacional, después tenga un juicio, después tenga una situación de la cual no sabe, cree que se va a comprar un problema. La sociedad se fragmentó. En la parte que nosotros no vemos de la sociedad hay narcotráfico. Y entonces a ese pibe que tiene 14 años le dicen, yo te ofrezco un laburo.
Acá no hay ningún problema de contrato, de nada, quédate tranquilo, tomá, son a veces 20.000 pesos, que uno piensa, para ellos es un montón, porque él nunca vio 20.000 pesos en su vida, un pibe de 14 años. Lo ve todo junto. Es un proyecto bastante distinto el de la derecha, ¿no? Quienes tendrían que trabajar, a quienes habría que darles trabajo, a quienes habría que habilitar. No, a esos chicos hay que invitarlos a estudiar y todavía están en una edad en la que la mamá o el papá pasa por el cuarto, por la habitación y los tapa si están con el hombro descubierto. No, a esos hay que acompañarlos en sus sueños, pero no llevarlos a trabajar, no hacerlo de tal manera que ellos crean que tienen ya una posibilidad de defender lo que es el hogar, la economía hogareña. No es por ahí que pasa. Me parece, esto que acabamos de escuchar, a mí me asombra, porque se animan a decirlo, y solamente con un blindaje fenomenal, es decir, blindaje significa también que no haya críticas. Animarse a decir esto. Animarse a decir que el Estado es grande, cuando cada día hace más falta el Estado en el mundo. Miren lo que pasa en Estados Unidos. El Estado cada vez es más grande. Cuando uno escucha a Biden hablando de la participación del Estado para poner impuestos, de la participación del Estado para entregarle dinero a los trabajadores, la participación del Estado para decir que los trabajadores tienen que ganar más, todo lo que ocurre allí en este momento tiene una gran participación del Estado. Aquí María Eugenia Vidal, candidata fugada de la provincia de Buenos Aires y asumida como tal en la comodidad, en la supuesta tibieza, que no sé hasta dónde va a llegar, porque las encuestas marcan cosas un poco contradictorias en ese sentido. Aquí en la capital federal, en eso que ella sintió que era cómodo y más seguro, se permite decir que hay que luchar contra un Estado que se ocupe a lo grande de la vida de los argentinos. Y es que este Estado que se agrandó en los últimos 50 años no nos dio mejores servicios. Tenemos más pobres, tenemos una educación pública que se fue deteriorando, tenemos un sistema de salud que sirvió para enfrentar la pandemia, pero necesitamos meses de cuarentena para que pudiera enfrentarla. Entonces, todo este Estado que sumamos sirvió para darle seguridad, salud, educación a la gente. Nosotros entendíamos un país con un sector privado invirtiendo y generando trabajo. A esta señora le movía la idea de no hacer más hospitales, estaban para terminarlos. Un egoísmo formidable, porque esta es la concepción que tienen. El Estado tan solo es una escribanía donde se firman los negocios de la élite y nada se puede hacer para los sectores más vulnerables. Les hablábamos de una agenda joven de esta nota del presidente con el colega Julio Leiva. De la marihuana hablaron. Habría que preguntarse, y esto no estoy en condiciones de responderlo, si el daño a la salud que hace la marihuana es mayor o menor que el daño a la salud que hace el tabaco o el alcohol. Porque el mayor problema que tenemos con la juventud es el consumo de alcohol, no el consumo de marihuana. Y sobre el consumo de alcohol no hay restricciones. Cuando a mí me invitan a esta discusión, la primera tentación mía es decir, bueno, debatamos, pero sin hipocresías. La marihuana hace daño, el tabaco mata de cáncer y el alcohol degrada al ser humano. Si estos dos son legales, explíquenme por qué está la ilegalidad en este lado. Yo creo que poco a poco hay que ir dando pasos. Y tenemos que pensar y abrir un debate en algún momento sobre la legalización de la marihuana. Los que pagan por el consumo de marihuana son los consumidores, que no son los mayores responsables del problema. En todo caso, el problema serán los traficantes. El Goyán también participa de este debate de esta manera. Es un debate que se está dando hace mucho tiempo ante el fracaso de lo que se denominó la política de la guerra a las drogas, que merece ser debatido. Hay una dicotomía enorme entre lo que se observa que pasa y las reglamentaciones. Entonces hay que poner algo en orden allí. Claramente el uso medicinal ya está fuera de discusión, por suerte. En términos medicinales, indiscutible. En términos recreativos, una situación que se podría aceptar con determinados parámetros, como está haciendo la mayoría de los Estados Unidos de Norteamérica, Europa, etcétera. Pero debate es el que, por ejemplo, se genera en torno a Internet. Esto también es a futuro. Vamos a seguir profundizando la brutal brecha de enorme desigualdad que hay entre los que acceden a Internet con enorme facilidad, cada vez más veloz,
y los que ni siquiera pueden acceder a una computadora. Vamos a seguir generando esta enorme diferencia, esta cruel manera de considerar a unos y a otros. Este es el verdadero debate. Esta noche con Gustavo Silvestre va a estar Gustavo López y me imagino que este es un tema saliente porque el gobierno va a llevar a cabo también ya por ley el tema de Internet como servicio público. Es que no puede ser de otra manera. Es que no puede ser distinto, por ejemplo, a Estados Unidos, a Francia, a Holanda, a Finlandia, a Costa Rica, tantos países que ya tienen fijada la idea de que es necesario reconstruir ese tejido social. Y la Internet es muy importante para eso. Y ahí aparece el tipo de modelo que se quiere para gobernar, en este caso en la Argentina. Dos candidatos, los dos primeros candidatos en la ciudad de Buenos Aires, hablando, por supuesto que están defendiendo los intereses, ya sabemos de quién, pero están en contra de que Internet sea un servicio que llegue a esos millones de desheredados que ellos miran simplemente con indiferencia. Tenemos un Estado que todo el tiempo quiere hacer más cosas y las que tiene que hacer las hace mal, ¿no? Ahora nos proponen que Internet sea público. Yo digo, el 70% de la población de este país tiene cloaca, el 30% restante no. ¿No pueden hacer eso y le quieren llevar Internet? La idea de decretar como servicio esencial, público, etcétera, Internet, ¿te tienta en algo? Nada, Martín. En absoluto, está desinformado el presidente además porque está preocupado por las tarifas y está preocupado por la accesibilidad y Argentina es el país de la región que tiene más accesibilidad y tarifas más baratas. Qué disparate, ¿no? Porque no hay tal cosa, en este caso cloacas, poco hicieron. Nada, absolutamente nada aportaron en sus 4 años, por eso hoy se cumplen 2 años de la aplastante derrota que María Eugenia Vidal sufrió ante Axel Kicillof, que le ganó yendo en un auto pueblo por pueblo contra el brutal aparato absolutamente corrompido desde el punto de vista mediático que la acompañaba, y con 4 años de gobierno, con transferencias brutales de dinero del Estado Nacional, fue poco agradecida María Eugenia Vidal con Macri en ese sentido al plantearse las cosas como las conocemos dentro de Cambiemos. Así fue que ocurrió todo también en la provincia de Buenos Aires, pero están defendiendo los intereses de Clarín, naturalmente. Mire, antes le quiero ver, no sé si lo podremos mostrar en la segunda parte de la columna, una fotografía que me estremece. El presidente de la Corte Suprema, Lorenzetti, rodeado por Rendo, que después de Mañeto es el hombre fuerte de Clarín, y por Escribano, que sigue siendo un símbolo del diario La Nación. Estos eran los apoyos, las muletas sobre las que construye su criterio de justicia, la Corte Suprema de Justicia. Y algunos lo quieren a Lorenzetti como presidente. Sí, cualquier cosa es mejor que Rosenkrantz, es verdad. Hasta Lorenzetti es mejorado por Rosenkrantz, pero igual. Qué pobre expectativa que Lorenzetti pueda sacar algo a flote en el mundo de la justicia, siendo nada más que un servil de las dos personas que tenía a su lado, en una foto que yo no sé cómo tienen el tupé de tomársela. Tendrían que decir, vea, me compromete, no puedo salir en esta fotografía, pero lo hacen. Lo hacen. Hablemos de las ganancias, porque lo que estaban defendiendo Tetaz y María Eugenia Vidal son las ganancias. El grupo, cuenta Ari Lijalad en el Destape, el grupo Clarín no baja las tarifas y ya se repartió 1.153 millones de dólares de ganancia en pandemia. Viva la cara de Mañeto, dirá usted. Al igual que en el 2020, el holding que comanda el Diablo Nacional reporta pérdidas, pide aumento de tarifas, pero reparte dividendos. Ahora se van a distribuir la modesta cifra de 566 millones de dólares. Es un destape de la realidad. Pero pasan cosas buenas. Sigamos con la agenda joven. Esto que habla el presidente Alberto Fernández sobre lo no binario, me parece que es incorporar una agenda joven también a la discusión y a los hechos ya concretos. Cuando hicimos el acto, él alguna vez ya me lo había dicho. Tani es alguien que es, por naturaleza, un gran revolucionario a su modo. O sea, es un gran irreverente. A mí eso me gusta. Y él ya me había dicho que él creía que el modelo el modelo binario no era un modelo razonable. Me lo había dicho. Y cuando hicimos el acto donde anunciamos
el decreto, me llamó y me dijo que le parecía formidable lo que había hecho. Y después me contó que había hecho el trámite. Y le dije, bueno, espléndido. Le digo, me alegra, y ahí empezó otra vez a explicarme el porqué, qué sé yo, todo por WhatsApp fue. Y le contesté, le dije, hijo, sé feliz como vos puedas. Eso es lo único que me importa. Por cosas así, por hechos de esta naturaleza, el mundo mira a la Argentina con mucho respeto. The Economist habla de la Argentina como un verdadero líder. Argentina aprueba una ley de acción afirmativa para personas trans. Aunque las personas trans son a menudo pobres y ocasionalmente víctimas de delitos de odio, últimamente la vida se ha vuelto mucho más fácil para ellos. En 2012, Argentina se convirtió en el primer país del mundo en permitir que las personas cambien su género. Y ahora se suma esto que lo no binario, que es un paso más gigantesco dado en favor de la creación de derechos. Muy distinto el tema de los derechos en cómo lo ve la derecha. En cuanto a Fernando Iglesias, me parece que, digamos, la ironía que él utilizó es una ironía que hay que como interpretarla para llegar a la conclusión que ha sido violencia de género, porque él hizo una ironía respecto a que Florencia Peña iba a mover la perilla de la economía. Ahora, que eso se entienda como que es una violencia de género, esa ironía. Fantástico, ¿no? Qué cosa tremenda que una mujer, además, en una cuestión de género, pueda hacer esta manifestación. Es muy doloroso. Pichetto, lo van a escuchar en un par de minutos, dice que la campaña de Cambiemos es imbécil. Y seguramente pone en ese marco lo que Rodríguez Larreta dice con respecto a la vacunación y el ritmo de la misma. Obviamente en el tema de las vacunas no se cumplió la expectativa. Si se hubiera cumplido y las expectativas que el gobierno mismo generó, hubiéramos vacunado más rápido y hubiéramos evitado más problemas. Lo que dijo Quirós es obvio. Si se hubiera vacunado más rápido, se hubieran evitado contagios. Evitar contagios evita fallecimientos. Cuando vimos allá por el mes de abril, mayo, que se venía demorando la provisión por parte del Gobierno Nacional de las Sputnik 2, decidimos lanzar este estudio de compatibilidad. Llegamos a la conclusión que efectivamente no había problema, que se puede combinar con esta vacuna. Y eso está acelerando mucho la aplicación de segunda dosis. Es increíble, es inadmisible. Mire lo que Martín Barrionuevo ha tuiteado, debe ser uno de los hombres que más se ha manejado con estadísticas serias y nunca refutadas. 88% de los mayores de 40 ya tiene al menos una dosis. Leyó bien, 88%. 56% de los mayores de 60 tiene ambas dosis. No afloje con los cuidados, dice además. Cuidado más vacunas, esa es la solución. Y ahora lo van a tener a Pichetto, que seguramente escuchó lo que dijo Rodríguez Larreta y muchas de las cosas que hemos compartido con ustedes en este momento, y se permite decir que la campaña de su partido, de lo que está integrando en estos momentos, de aquello de lo que fue candidato a vicepresidente, esa campaña es una imbecilidad. ¿Qué expresa Juntos por el Cambio? ¿Estarán pensando los asesores de publicidad a ver qué van a decir para el buenismo como categoría? Que la Argentina está impregnada de dos categorías. El pobrismo como ideología, donde es bueno ser pobre. Esta es una tara mental de la Iglesia Católica. Muy bueno ser pobre, hay que ir a rezar con los curitas villeros. Y después el otro tema es el buenismo, que es una categoría totalmente imbécil de la política, donde si no decís nada, el buenismo, que es una categoría totalmente imbécil de la política, donde si no decís nada la pasás bien y la gente te vota igual. Imbécil, imbéciles, no salió de ese discurso Pichetto hablando de lo que sucede dentro de Cambiemos. Está en usted analizar si le falta o le sobra razón. Parte de la discusión, ya que hablamos de lo joven en este tramo del programa por la nota de Caja Negra con el presidente Alberto Fernández, incorporemos la idea también de las empresas que el sector de la derecha, los medios enloquecidos, dicen se van de la Argentina.
Es una gran injusticia, como le vamos a demostrar después con algunos elementos. Pero antes, escuchemos a Leandro Santoro. Vemos muchas empresas que se están yendo, ese es un dato de la realidad. No es cierto que se están yendo todas las empresas. Hoy, por ejemplo, los primeros indicadores, la industria está por encima de los indicadores, hoy, en pandemia todavía está por encima de los indicadores del 2019, lo mismo la construcción. Estamos invirtiendo 2.2 porcentuales del Producto Bruto Interno. Datos concretos, estuve con Piñanelli de Smata, tomaron 11.000 empleados de las automotrices. Hay proyectos de inversión de casi todas las terminales. Están tomando empleados hoy en la construcción. ¿Se siente todavía en la economía de la clase media la recuperación? Y no, de a poco se empieza a sentir. Obviamente que tenemos problemas graves y los vamos a resolver. Ahora, lo que nosotros tenemos claro es hacia dónde vamos. ¿Sabés hacia dónde vamos? Un país industrial, soberano y solidario. Y creemos que el sistema financiero tiene que estar puesto al servicio de la producción y de estos valores. No tiene que ser un fin en sí mismo. Yo quiero poner al ser humano en el centro del debate. Y a pesar de todos los límites que nos puso la pandemia, el contrato electoral sigue siendo el mismo. Quiero saludar en ese ambiente que plantea Leandro Santoro a la gente de Grafa en Catamarca. Qué bueno, habían cerrado la fábrica. Nosotros les comentamos eso en su momento, hicimos notas, las cortinas bajas. Parecía que era por siempre. No, empezaron a trabajar nuevamente. Mi saludo a los trabajadores de Grafa en Catamarca y también a los de Paquetá en Chivilcoy. También se había cerrado Paquetá y ahora abrió en estos días. Un saludo para Juan Reche y para todos los trabajadores de Paquetá. Y un saludo también para todas las industrias que están abriendo. Mire lo que BAE hoy presenta como un cuadro que no se puede discutir y que levanta muchísimo el ánimo. Sigue recuperándose el uso de maquinarias industriales. Saltó en junio de una manera extraordinaria y julio y agosto seguramente fueron mejores, pero quedémonos en junio y vayamos al cuadro que presenta BAE hoy. Mire eso. Ahí donde parece mi letra, que soy un poco desprolijo, hasta el 2019 iba y venía la actividad industrial. Mire lo último, 64.9. Ese es el número de máquinas que están trabajando industrialmente en la Argentina. Mire cómo se recuperó con respecto al tránsito del 2018 al 2019, donde era algo así como el 56%. Ahora estamos en el 64%, es decir, mucho mejor que hace 2 años. Mire lo que es la comparación con el peor momento de la pandemia, 2020, junio del año pasado. Bueno, mire cómo estábamos, el 42% de la máquina, era un silencio industrial por culpa de la pandemia, la República Argentina. Mire cómo dentro todavía de la pandemia, la Argentina se ha recuperado, 64,9, 65%, uno escucha el ruido de las máquinas que están trabajando, uno escucha la conversación de miles de trabajadores que están volviendo otra vez a la vida de la industria. Uno escucha a quienes son industriales diciendo este año va a terminar muchísimo mejor. La actividad industrial es la que da trabajo, es la que sostiene el trabajo y la idea de inclusión en la República Argentina. Ese cuadro no lo puede desmentir nadie. Esa realidad es nuestra realidad, como para que lo que decíamos ayer, hacia octubre, noviembre, habrá un país mejor, no sea solamente una expectativa, sino una realidad. Volvemos en un ratito. Hace 2 años ocurrió un hecho ciertamente increíble, algo que si efectivamente uno lo quiere contar, parece más de ficción. Un presidente que enojado porque lo han votado mal en la elección según su punto de vista, arruina al país, arruina a los ciudadanos de su país. Esto pasó en la Argentina. Hace 2 años Mauricio Macri hoy comentaba que ahí tiene lo que pasa porque ganaron los otros, porque había ganado el Frente de Todos. Mire lo que pasó. ¿Qué había ocurrido? Una gran disparada del dólar. ¿Por qué sucedió la gran disparada del dólar? En los días previos ellos compraban dólar, como siempre sucede, cuando quieren mantenerlo en determinado precio. Enojado por la derrota el día anterior, Mauricio Macri le dijo al Banco Central, no se ocupen, no se metan en el mercado. ¿Para qué? Para que el dólar saltara. Para poder decir, los argentinos son los culpables de que ahora tengamos el dólar en este precio. Ahí tienen lo que ha pasado. No se puede creer que un hombre sea tan malo, tan ruin, que pueda arruinar la vida de millones de argentinos porque los más pobres lo pagan con hambre. Y muchísimos sectores medios lo pagan perdiendo el trabajo. Y así sucesivamente, todo negativo en un aumento del dólar que se pudo perfectamente evitar, pero él no quiso. Fue denunciado por Redrado en su momento, talibán del neoliberalismo, pero que en ese caso
quiso decir la verdad. Era Macri el que promovió que el dólar saltara por los aires, porque estaba enojado con que no lo habían votado. Por un lado, se podía comprender que estuviera tan enojado. Trump le dio 50 y pico de mil millones, de los cuales tomó casi los 50, 46 mil millones de dólares para que ganara la elección. Clarín, Nación, todos los canales de televisión, todos prácticamente, acompañándole un blindaje como nunca se había visto, un apoyo internacional de los sectores neoliberales deslumbrante para Mauricio Macri. Y perdió la elección. Y lo perdió de una manera que aplasta porque lo tenía todo a favor. No es que perdió, como sucedió en las PASO, por 15 puntos. La realidad es que había perdido como por 30 de acuerdo a las facilidades que tenía. Como en una carrera, los tiempos que marcaba cada uno eran todavía más abismalmente diferentes. Esto pasó hace 2 años. Hoy Cristina Fernández de Kirchner evocó el episodio, fue a Lomas de Zamora con Axel Kicillof, con el intendente local, para presentar nuevamente el Plan Cunita. Y allí se acordó de lo que pasaba, de lo que ocurrió increíblemente en la Argentina de hace 2 años. 12 de agosto del 2019, día posterior a haber ganado nuestro espacio político las PASO por 15, 16 puntos, si mal no recuerdo, provocó la ira, literalmente estoy hablando, ¿no?, de quien entonces era presidente. Digamos, es tremendo lo que puede pasar. Entonces lo vengo diciendo hace 3 años y medio, no se lo digo desde ahora, ¿no? Se lo dije siempre. No podemos volver al pasado porque el mundo ve eso como el fin de la Argentina. Se comenzó a instalar desde entonces que porque había ganado el Frente de Todos, esto lo dijeron explícitamente en aquella conferencia y lo siguieron reafirmando. No le echamos la culpa a la gente de cómo ha votado, pero sin duda también es interesante que la gente analice los efectos y consecuencias de ese voto. Creo que se están desarrollando. Teníamos un problema de que no había confianza y los capitales se iban. Mentiras. Ahí apenitas, en enero del 2016, comienza el endeudamiento. Miren lo que es esta montaña de endeudamiento. ¿Saben dónde está el pico? En el 18. ¿Saben cuándo empieza a bajar? Cuando estos capitales que habían entrado para especular, se anuncia que a esta altura, cuando ya venían bajando los capitales, cuando advierten que no les van a renovar el endeudamiento, es cuando anuncian en mayo del 2018 que van a recurrir al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque venía en picada. Recién acá son las elecciones. Todo esto es la fuga de los capitales especulativos. Hace 2 años a esta hora no podíamos salir de nuestro asombro por eso que veíamos de Macri. El enojo, la crispación, un nene malo que le habían sacado un chiche porque más o menos así se sentía. Y entonces castigaba a los ciudadanos. Pichetto lo acompañaba. Pobre Pichetto. Allí estaba diciendo, se están desarrollando los acontecimientos tal como no podía suceder de otra manera. Mentira lo de las inversiones, ni habían ocurrido, ni se iban a ir en los términos en los que ellos estaban manifestando. Todo lo que pasaba tenía que ver con el dólar. Ese dólar que tenía que ver con todo lo que señalaba Cristina Fernández de Kirchner con respecto a qué venían las inversiones. Venían por las Lebac de Sturzenegger, invertían en las Lebac, retiraban el dinero en pesos, volvían a comprar dólares. Esto hacían. Entonces ni el dólar bajaba, ni los pesos estaban, y la economía se caía a pedazos, porque las tasas de interés se iban al 70 y el 80%. ¿Quién podía trabajar de esa manera? ¿Cómo no iban a cerrar las fábricas? Y este asombroso personaje, herido en su amor propio, porque había perdido la elección en las PASO de una manera tan pero tan contundente, no podía salir de su fastidio y de su enojo. Estaba encerrado en una verdadera locura. Y en la noche anterior había sido el protagonista de llamar al Banco Central y que sea lo que Dios quiera. Ustedes no se metan. Dio la orden de fundir a su propio pueblo, la orden de causar hambre y desamparo para los más vulnerables y para los sectores medios de la Argentina. Así estaba terminando su horrible, horrenda presidencia
de 4 años. Bueno, hace 2 años teníamos ese panorama. Después vino lo que ya conocemos. A los 2, 3 meses de gobierno, la pandemia. Tierra arrasada más pandemia. Y entonces, en la Argentina hubo que trabajar de otra manera por los sectores opositores, Verbigracia, Clarín, Nación y todo lo que mediáticamente compone una verdadera mafia. Y el discurso es que lo que está pasando por la pandemia pasa solamente en la Argentina. Nosotros todos los días en la columna tratamos de tener una mirada sobre el mundo, para que entendamos que ha sido devastador para toda la humanidad lo que trajo el COVID-19. Es demasiado bien se ha sostenido la situación en la Argentina, alimentando a las empresas, pagándole a los trabajadores la mitad de su salario, a millones y millones de trabajadores, para que ellos no pierdan el trabajo, determinando además que no los podían echar. Ha sido una lucha impresionante la que se celebró, pero ellos juegan con que todo lo malo que hay en el mundo pasa solamente en la Argentina, que aquí está concentrado. Por eso Cristina Fernández de Kirchner aprovechó una nota que salió en el diario Clarín para decir esto. ¿Qué decía Marcela en París con el periodista por la radio? ¿Sabés cómo le dicen Santo Messi? Cuenta cómo le dice la gente a él. Porque no solamente es el genio, el talento y todo lo que representa, sino, atención, paren la oreja, sino la facturación que se ha movido de golpe en un país que está sufriendo la pandemia con muchos negocios fundidos. No había facturación de casi nada, París es un país muy poderoso, sigue, todo esto es textual, por eso lo estoy leyendo porque es textual de Clarín. Es un país muy poderoso, Francia, segunda potencia en Europa, pero pasan, atención, pero pasan las mismas cosas en todos lados a nivel de vida diaria. Acá exigen los barbijos en los negocios para ingresar, crisis económica muchísima, dice, los locales están vacíos. Yo viví 9 años acá y trabajé 18 años para este país. Muchísimos locales están en alquiler, punto. Nunca lo hubiera imaginado. En la vida diaria suceden casi las mismas cosas que en nuestro país. Destaquemos la nota. Furor por Lionel Messi, de viaje por París. Marcela Tiner quiso comprar una gorra del PSG y quedó impactada por su precio. ¿Sabes cómo le dicen Santo Messi? Porque no solamente es el genio, el talento y todo lo que representa, sino la facturación que se ha movido de golpe en un país que está sufriendo la pandemia, con muchos negocios fundidos. No había facturación de casi nada. Bueno, esto fue lo que decía esta conductora de televisión y que fue tomado porque la nota apareció justamente en Clarín por Cristina Fernández de Kirchner. Volvamos a Macri, el que hace 2 años, encantado de la vida, de su enojo, sacaba fortaleza inmoral para fundir el país, para sembrar la desgracia entre millones de argentinos. Hoy se ocupa de la uva y de la educación. ¿Quiere reírse? Mire este tuit que puso Mauricio Macri. La dificultad de Toyota para reclutar personal con secundario completo que pueda entender textos mostró nuevamente la tragedia educativa. La valiente columna que publicó Tiramonti, no sé quién es, pero se ve que le importó mucho a Macri, analiza por qué el sistema público es un simulacro donde unos hacen que enseñan y otros que aprenden. Esto dice Macri hoy, en medio de su insensatez, queriendo aparecer para no perder tanto, para no quedar a tal distancia de Rodríguez Larreta, que le dio una puñalada en la espalda y se le quedó con la posibilidad de, si la derecha vuelve al poder, ser nada menos que el presidente de la República. En esa locura Macri ahora, si estaba tan molesto hace 2 años, imaginen cómo está ahora, en el momento en el que su participación es tan modesta y, si se quiere, triste. La verdad es que provoca ganas de ser piadoso Mauricio Macri. Recordémosle a Macri lo que hizo con su gobierno. Unas placas, por favor, que son ilustrativas. Salario docente en la era Macri,
44% abajo. Aumentó la desigualdad del salario base entre las provincias. Más, vamos con rapidez, porque son recordatorios de lo que la gente sabe. Durante los 4 años del gobierno de Cambiemos, el presupuesto en educación se redujo 35%, y hoy se manda ese tuit el personaje. Presupuesto en políticas socioeducativas. Para 2020 representó solamente el 6% de lo que era el comienzo de la gestión de Macri en el 2016, y una placa más. Entre 2019 y 2020 se redujo a menos de 1/3 de lo que era en 2016 el presupuesto en infraestructura y equipamiento educativo. Y cuando se presenta el plan Progresar, la nación más Macri, como le dice Dugan, se ríen de eso. ¿Estudiantil o escuela de planeros? Sí. Vos utilizás el signo de pregunta porque lo querés dejar Depende de quién lo mire, es polémico este plan que va a empezar ahora. Hay 68.000 estudiantes anotados y el gobierno pretende llegar a 80.000 en pocos días. ¿Cuántos votos son esos? ¿Les pagan por estudiar? No se recibieron, Edu. No tienen la obligación de estudiar. Pero espera que todavía falta. ¿Les pagan para dar las materias que se Así llevaron? es. 5.000 pesos. ¿Pero por qué no me avisaron, che? Cuando yo estaba en 5º año, me hubiera dejabas una materia y calificabas. No todas, como una. O todas, sí, porque no hay límite. Después me ponía a estudiar y para me van a reclamar, mi hijo me va a reclamar cuando vuelva a casa. Paren. Pero Muchachos, nos van a volver locos, nos van a volver. Para no entrar en discusiones a veces inútiles, vamos a ver el ranking de la UBA, lo que representa hoy día en el mundo. La UBA obtuvo su mejor posición histórica en un ranking internacional de universidades. Se ubicó en el puesto 66. Piense cuántas universidades hay en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania. Recorre el mundo con la imaginación. Puesto 66, la Universidad de Buenos Aires, en un ranking global de 1.000 universidades evaluadas por una consultora internacional, mientras que 9 áreas temáticas de la UBA aparecen dentro de las 100 mejores. Pero además la UBA es la universidad más importante de América Latina. Una falta de respeto lo de Macri con la educación, con el esfuerzo de los docentes y con la historia de la Universidad de Buenos Aires, que tiene hoy un acto en el que se está esperando, también por nosotros, que hable el presidente Alberto Fernández. Al cabo de este tiempo en el cual, de una manera inclemente, estos 2 años transcurridos, se dañó a la Argentina de una forma que parece mentira se pueda ir recuperando. Cuando en el otro segmento le hablábamos de 65% de una actividad industrial que se ha recuperado, estamos hablando de una cosa muy seria. Cuando se levantan las cortinas de las fábricas, estamos también mencionando algo que nos da muchísima esperanza. Cuando pensamos en esos 11.000 trabajadores que mencionaba Leandro Santoro, fueron tomados por la actividad automotriz en estas semanas, estamos señalando que hay una esperanza y hay un camino abierto de verdad, muy distinto al que proponía aquel hombre enojado, furioso, con votantes que de ninguna manera lo podían seguir. Diezmó a la clase media, la dejó de lado, esa clase media que se había duplicado en los años anteriores a Macri. Duplicado, no dicho por el gobierno anterior, señalado por el Banco Mundial. Si usted, como le digo muchas veces, trabaja de ciudadano por el Banco Mundial, pobreza en la Argentina, y verá lo que sucedió. Clase media tiene que poner. Se había duplicado, él la hundió, la fundió, fue esa clase media que se traicionó a sí misma en su momento. Esa clase media que tenía jubilados que nunca pensaron que se iban a jubilar. Esa clase media que había comprado su autito cuando tampoco lo había soñado demasiado, y que tenía vacaciones, y que tenía a sus chicos armando a cada momento viajes por el mundo, y que tenía a los científicos retornando al país. Esa clase media se dio un tiro en el pie, porque siempre hay insatisfacción desde la clase media. Nunca nos preguntamos de dónde venimos. En general somos bastante egoístas en ese sentido. Y no preguntándonos de dónde venimos, muchas veces somos demasiado aquiescentes con el lugar donde estamos, sin pensar qué hicieron por nosotros para que ocupemos ese sitial. Bueno, la clase media se olvidó y lo pagó carísimo. Y fue esa clase media la que en apenas 4 años advirtió que así no se podía vivir. Estaban perdiendo su trabajo. Otra vez los científicos se quedaban sin trabajo y se pensaban en ir de la República Argentina. Pasó de todo
en esos 4 años, pero el récord fue cuando hace 2 años ese gobierno perdía justamente por sus pecados, por su traición al pueblo, por haber apostado solamente a las élites dominantes, a que ganaran las grandes empresas, que ganara Techín, que ganara Clarín, pero nunca ganaba lo que llamamos el pueblo. Y el pueblo le dio la espalda y él se enojó y lo castigó. De una noche para la otra, de un día para el otro, hizo que el dólar saltara por los aires. Era su desquite, era su revancha de nene malo con un país que en su momento lo había erigido. Y habría que plantearse cómo se llegó a eso, nada menos que en presidente de la República. De eso hace 2 años. Uno puede decir qué rápido pasa el tiempo, o también decir qué suerte que pasa el tiempo y podemos alejarnos de semejante recuerdo. Estamos por ir a la uva, ¿no? Antonio, yo les digo hasta mañana si Dios quiere.